Hola, ¿estamos viendo anime? うまいか？ Tiene un buen gusto. さあ、 Ni idea. うまくないわけないだろう。ほれ、お前も。 Unas Tomo. hierbas medicinales, creo yo. これはうまいというものだ。お前、そんな無理やり。うるさいな。それにこれ、うまいか？お前はほんと貧乏舌だな。失礼な。好みの問題だ、好みの。ほう。Estaba viendo Mushoku Tensei y Sekai no Itara. A ver, ¿cómo era el nombre? Mushoku. Y Sekai Itara Honkidasu. Ay, entonces, ¿qué más? Me tiré en mi WhatsApp. Hola, hola, hola. Miren que me han puesto. Tras realizar su disputa, Turner decidió su reclamo por incumplimiento de autor. Aún es válido. Titular del video: 25 reacciones al canal Noticias. Contenido por derechos de protegido por derechos de autor. Amazing World Gumball de Parents. Reclamado por Turner Est. Creo que no vuelvo a hacer. Creo yo. Supongo. Otra vez. Reacciones de sus videos. No me dejan. Facebook por fin explica por qué cayó, pero nadie le cree. Shorts, predicciones de los Simpsons que terminaron siendo reales. ¿Qué le pasó a Marilyn Manson? Esto le pasó a Marilyn Manson. Esa fue por la que Facebook fue atacado. Tonteras y tonteras. Vamos a ver las predicciones. Predicciones de los Simpson que terminaron siendo reales. Disney compra la Fox. 20 años antes de que se hiciera realidad, la serie predijo que Disney compra la Fox, dice. Eso es cierto, ¿verdad? compraría la Fox. La presidencia de Donald Trump. En el capítulo Va al futuro, Lisa Simpson es presidente, pero antes de ella presidente fue Donald Trump. Años después, esto sucedería en la vida real. Kamala Harris Donald Trump dice. Eso sí fue real, ¿verdad? Entonces estuvo Trump en la presidencia. Kamala Harris ocupa el traje. ocupa el traje de Lisa. Si la predicción de Trump llamó mucho la atención, el asunto llegó a otro nivel cuando Kamala Harris apareció lo que parece ser la réplica del traje de Lisa Simpson. Esta, después de ser elegida vicepresidente. Ahora bien, Joe Biden es mayor. Y si por alguna razón no puede gobernar, Kamala será quien se convierte en presidente. De esta manera, no solo los Simpson le dijeron de vestida, sino que Kamala llegara a la presidencia. Así las cosas se pondrían muy perturbadoras. Muy perturbadoras, ¿verdad? Para que las predicciones de los Simpsons se hagan reales. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento. ¿Pero qué le pasó a Marilyn Manson? Marilyn Manson, uno de los cantantes más polémicos de la historia de la música, con una personalidad e imagen controvertida. Incluso desde su nombre trae polémica, ya que este viene del nombre de la actriz Marilyn Monroe y del fallecido criminal Charles Manson. Aún así, es considerado uno de los 100 artistas más exitosos de todos los tiempos. Y es que ha logrado vender más de 50 millones de discos en todo el mundo. Sus géneros son metal industrial, rock industrial, 50 millones de discos.
Ah, yo pensé que canciones, pero no son discos. Ay, es que sí seré bruto, ¿verdad? Metal alternativo y rock alternativo. Y es conocido tanto por su voz, pero tanto por su apariencia, la cual siempre se nota muy oscura. Piel pintada de blanco, cabello extremadamente negro, pupilentes de colores, eso sí, ropa estrafalaria y labios pintados, sobre todo de rojo. Ahora bien, durante años, a algunas personas, Marilyn Manson les ha causado miedo e incluso terror. Pero ahora se ha vuelto ya un meme. Y millones de personas se han reído con una imagen de él. Incluso lo han comparado con la apariencia de algunas de sus tías. Y junto con la imagen se ha vuelto ya la frase Marilyn Manson. Con una de sus tías, apariencia con tías, ¿no? Ya van sacando los parentescos. Se convirtió en la tía Gladys. Y es que sí, en la imagen lo vemos con lentes, extremadamente mayor, muchas arrugas, un cabello chino alborotado con canas y una sonrisa que nos hace recordar a la tía Cuquita. Sí, tras la imagen, los memes se han desatado. Algunos A la tía Cuquita. Ay, que ya está viejo, ya no aguanta, ya le acerca la muerte, ya. comparado con el periodista Joaquín López Dóriga, convertido en abuelita. Y sí, el periodista se parece mucho. Otros con el personaje Phyllis de Office, de la serie The Office. Algunos memes son los siguientes. Cuando Marilyn Manson envejezca, va a parecer maestra de primaria. Otro es, mi Robert Smith y mis Marilyn Manson son mis tías más adorables. Algunos más decían, Marilyn Manson pasó de ser ese chico que todas las personas juzgan a ser la señora Hacer la señora que juzga a todos los chicos. Que lo juzga. que juzga a todos los chicos. Ja, ja, ja. Marilyn Manson será una imagen de chocolate abuelita. Abuelita Nestlé. Ay, ay, ay. Ya lo veo, ya en eso, ya. Marilyn Manson mutó feliz y no nos dimos cuenta. Marilyn Manson está mutando a profe de todos los chicos. Ja, ja, ja. Marilyn Manson será una imagen de chocolate abuelita. Marilyn Manson Mutó, sí, digo, ¿cuál? Ay, mutó. ¿Cómo así? mutó feliz y no nos dimos cuenta. Marilyn Manson está mutando a profe de historia. Y así, la mayoría de los memes llegan a una conclusión. Marilyn Manson se había convertido en una linda abuelita. Ahora bien, aunque es muy gracioso, hemos sido engañados, ya que aunque es verdad que el cantante y actor tiene 52 años, bueno, la verdad es que la imagen que se ha hecho viral es Photoshop. De esta manera Manson no experimentó ningún deterioro físico. La realidad es que simplemente le hicieron algunos arreglitos de manera digital. La fotografía original, que es esta, y que vamos a comparar con la que se ha hecho meme, se tomó exactamente 4 Ah, el Photoshop. Nada que se parece, va. del año 2020, durante la alfombra roja número 13 de la edición de gala del arte del Liceo, que se dio en Los Ángeles, California. Incluso en esta ocasión, él estuvo acompañado de su esposa, Lindsay Elizabeth Warner. Algunos creen que realmente la imagen no está cual Photoshop, sino más bien que fue hecha con la aplicación FaceApp. Pero sea como sea, Marilyn Manson no se ve como abuelita. De hecho, él apareció el 26 de agosto de 2021 en un evento de Kanye West en Chicago. Y sí, ya no se ve tan joven como antes, pero no se ve como una anciana. Aunque tal vez en el futuro sí se ve así. Y si seamos honestos, todos vamos para ancianos. Ahora bien, existen Todos vamos para ancianos, ¿verdad? Pero lo que digo yo es que sí tiene bastante edad. que asegura que Marilyn Manson realmente es uno de los chicos de la serie Los Años Maravillosos. Y como se burlaban tanto de él, por eso cambió su imagen y se volvió gótico. Pero para nada, y aunque es verdad que se parecen, no son iguales. Realmente el actor es Josh Xavier. Él le dio vida a Paul Pfeiffer. En cambio, el nombre real de Marilyn Manson es Brian Hugh Warner. Y estas son algunas imágenes Warner. Brian Hughes. de cómo se ve sin maquillaje. Es así que ya lo sabes, fuimos engañados, pero aún así nos reímos muchísimo en cómo Marilyn Manson Fuimos bastante retroleados, va. Ah, esos retrol, dicen. se terminó convirtiendo en la tía Grace o la tía Cookie. Y sí, tal cual. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. La tía Grace o la tía Cookie. Ay, vamos a ver. Es que no quiero. Personas con habilidades increíbles. No quiero reaccionar ya estoy harto. Me ha salido el vídeo recomendado, y digo, me apetece verlo, me apetece ver a Sí, deje de hablar tanto que queremos opinar de su canal. gente con más habilidad que yo, que tampoco es muy difícil, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Si destacas en algo, en un arquero a punto de disparar hacia arriba, ¿vale? Quiero pensar de que esto no es a la primera atención que nos ponen en el slow, que por si no nos ha quedado claro, pensé que esto solo pasaba en las películas. Robin Hood se echa la mano a la cabeza y dice, ¿qué ha pasado? Bueno, bonito truco, dudo que alguna vez pueda hacer eso, dudo que alguna vez aprenda a disparar con el arco, estaría chulo, sí. Vamos a ver, chaval, baloncesto, atención que se va a hacer un trickshot, atención al truco. Vamos a cambiarle el título al vídeo, vamos a dejar mal a V. Un poco loco, ¿no? Dejar que la pelota hacia atrás y venga, canasta de tobillo, canasta de talón. Entonces, eso en un partido de baloncesto no te pillan, te sacas el rabo. Si te pillan chutando la pelota, falta pies. Y seguimos con baloncesto, pero mezclando pelota de tenis gigante, que esta pelota de tenis gigante ya es difícil meterla en el aro. Vamos a ver con un bate, combinación con fútbol. Puedes tener más habilidades en más deportes. Messi está triste. A Messi se le da bien el fútbol, a ti se te da bien el fútbol. Tremendo, es tremendo. ¿Cómo la mete, por favor? Frente y te la deja ahí. Es difícil. Imagínate que te sale mal. Entre dos. Suelta el vaso. Ese vídeo en verdad no sé qué hacía ahí. Seguimos, una zanahoria. La verdura. Eso sí es verdad, pero si te la presenta bien, si tu madre te hace estas presentaciones, yo creo que es más apetecible. Bueno, da un poquito de pena destrozar esta obra de arte. Bonita habilidad increíble, bonita habilidad también. Como está poniendo el ketchup en todos los tarritos, hay que tener un pulso y hay que tener unas ganas. Se nota que le pagan por trabajo y no por horas, ¿eh? A mí, si me hubieran pagado por trabajo y no por horas, también hubiera ido a una velocidad increíble. Aunque ya, cobrando por horas, ya iba a una velocidad increíble. ¿Qué es esto? Un monito que lo está haciendo a base de hilos, lo está haciendo cosiendo en el aire. ¿Qué locura de truco es este? ¿Dónde está la magia? Y lo más sorprendente es que en el mismo dibujo hay un perrito, pero si le damos la vuelta, hay un monillo. Qué bonito, ¿no? Qué precioso. Ya es difícil coser como lo ha hecho este hombre que parece que está en el aire flotando. Hay un monillo, monito, no monillo. Oh, siempre se pronuncia
¿Cómo se llama en España? No sé, pero yo digo que es bonito. Imagínate ya buscar la doble cara. Qué loco. 3 chinos, 3 japoneses, 3 asiáticos. Voy a decir asiáticos siempre que vea estos rasgos para no equivocarme. 3 huevos, 3 paletillas. Atención. Oh, Dios mío, ¿qué tenían que hacer? No sé qué tenían que hacer. ¿Quién era el pro aquí? Yo creo que están guarreando con los huevos. Yo creo que están haciendo aquí una marranada, ¿eh? Aquí es que no pone nada. Si tiene que poner algo, no pone nada. Y esto no es chino. Esto no es simbología china. Tampoco japonesa, tampoco coreana. Esto no es simbología de ningún idioma. No pone nada, ¿eh? Bueno, se ha flipado. Se ha venido arriba. Han empezado ahí a guarrear con los huevos. Lo siento mucho por esto, yo también sé hacerlo. Y los valores del trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre es importante. El trabajo en equipo siempre viene bien. Y más si se llevan bien las dos personas. ¿Qué están haciendo? Ni idea. Panecillos, por decir algo. Bueno, esto, oléis la edición, ¿no? Este lleva un poquito de edición, ¿eh? No hay ninguna carretera que haga estas cosas. Espero no irme un día a una ciudad así un poco más modernilla que de repente la carretera se deforme. Ella tendría miedo. Empezaría a buscar por la ventanilla del coche al Doctor Strange. Edificio que se cae. ¿Cómo lo ha hecho esto? ¿Cómo lo ha hecho esto? Vale, esto no es Photoshop. No sé qué es, pero el efecto es espectacular de cómo se rompe el edificio a medida que mueves la imagen desde un punto, ¿eh? Bonito truco. Hacer esto cuesta. Bueno, seguimos con efectos ópticos. Un señor va a saltar. Atención. Atención, salta el señor. Quiero vomitar un poquito. El cubo de potar. Coche. Escuchado gritar, ¿eh? Se le ha escuchado gritar. Barba. Coche de hielo. ¿Qué? Hackeando el sistema. Si no te gusta ir en skate porque tienes que ir dándole caña al pie, cómprate un soplador de hojas, cómprate un paraguas y sóplate a ti mismo. ¿Esto hasta qué punto funciona? ¿Este truco hasta qué punto es real? Vamos a ver esta persona ya cogerse en la barba y aguantar más de un segundo. Es difícil. Vamos a ver dónde está el truco. Bien. Bueno. ¿Algo más? Spiderman, Tom Holland, escúchame, retírate. Tom Holland, yo te quiero mucho, pero es que este hombre es mejor. Lo ha dejado claro. Nada, en verdad Tom Holland es mejor. Estoy muy fan de Marvel. Tom Holland, no te vayas, por favor. No te quieres ir, ¿verdad? ¿Qué madre? Bonita escena de Lego recreada. El coyote persiguiendo al correcaminos. Estos dibujos nunca los vi. Atención. Nada, bonita escena. Hacer esto, el curro que lleva es que tú lo ves, disfrutas 4 segundos, pero hacerlo le ha llevado 300, ¿eh? Muy loco. Mira, es que esta animación parece muy sencilla, pero es que el tiempo que te lleva es infinito. Mira, qué guapo. Mira cómo se lo han currado. Qué locura. Y parecía más sencillo y no. Han recreado la ciudad. Muy loco. Mira cómo va avanzando la ciudad. Mola. Guau, pero es larguísima la animación. Qué loco. Esto sí es curarse los vídeos, ¿eh? No lo que hago yo. Qué bonito, por favor. Para una alfombra, levanta la... Ahí están todas las aplicaciones. Esto es como limpiar la habitación, ¿no? Levantas la alfombra, tiras toda la mierda debajo. No sé cómo tenéis el escritorio de vuestro ordenador, pero mira, bonito truco. No sé qué aplicación es. Ahí está, para esconderlo todo, para esconder la mierda, ¿eh? Y lo tapamos. Perfecto. Vale, que tenéis una alfombrilla tapando casi la mitad de la pantalla. No pasa nada. El escritorio se ve bonito, se ve chévere. Muy bonito, bonito truco. Efecto dominó. Muy bien. Mira, va cayendo. No sé por qué, pero parece que está hecho por ordenador un poco, ¿eh? Oh, Dragon Ball. Se ganaron mi corazón. Qué bonito. Me está saliendo la vena otaku, ¿eh? Qué conste en acá. Bueno, gente cortando lechuga. 4 personas para cortar la lechuga. Aquí me gusta el que está sujetando la bolsa. Yo quiero ser este. Yo de mayor quiero ser este señor aquí. Mira, qué bonito, ¿eh? Trabajo en equipo siempre es bueno. ¿Qué? Lo camarero con habilidades increíbles. Fíjate que mueve un poquito la lata. Esto sí que es atención. Esto sí es estar atento. Y que te pongan el posavasos debajo de la lata. Que también te digo, posavasos. No posalatas. Si queréis intentar esto, ¿Posavasos o posalatas? No sé yo. No me hago responsable del resultado. Rodillazo paquete de folios. DIN A4, se abren todos los folios y ale, para impresora. No me hago responsable. Si se rompen los folios, si te partes la rodilla, no le digas a vuestra madre. No, esto lo he visto en un vídeo de V. No me hago responsable. Que nadie me venga a buscar después, ¿eh? Dibujando base de líneas con una cuerda. Esto está muy bien para hacer el efecto este 3D. Mola. Y todo dibujado a partir de un punto. Está cuco, está bonito. Así si me hubiera sacado el bachillerato artístico, que de verdad los dibujos que hacía daban un poquito de vergüenza. Yo os he enseñado alguna vez algún que otro dibujo, os enseño otro. Un trenecito muy bonito. Ah, espérate que esto viene con música, ¿eh? Esto viene con música. Trenecito va a hacer música. Nos relajamos, ¿no? Nos relajamos, respiramos y nos relajamos. Sacarle a tu calvicie, ahí la llevas. Puedes hacer el bottle flip. Ejército estadounidense. Que hay una amenaza, no te preocupes. Estos dos van a salvar a Estados. Te vas de boca sobre las profundidades y mueres. Tú lo tienes en tu casa y vas caminando con cuidado. A ver esto. Que no te pille tu jefe, ¿vale? Está cayendo todo dentro. Mira, ni una gota fuera, Eso sí, si tu jefe te pilla pillando todo el pan de bricks, yo creo que te despide. O igual es un jefe enrollado y dice, oye, te ha salido bien. Adelante. No lo pruebes, por si acaso. No vayas a que se caiga todo y esparzas tu leche por todos lados. Perros, ¿vale? A ver, ¿qué ha pasado? Sonidos de animales captados en cámara. ¿Dónde está aquí lo sorprendente? A ver, acá. ¿Y cuál es tu talento? No me voy a reír porque ya tiene más talento que yo. No quiero reírme, de verdad. Qué bonito truco. Ya tiene más talento que yo. Así están hechos los ladrillos de tu calle. No te pienses que han ido uno por uno. Han pasado esta máquina y venga. La verdad es que ahora es trabajo, ¿eh? Está bonito. Aunque en según qué sitio sí que están puestos uno a uno. Eso sí que es un coñazo. Ya sí, durante toda la ciudad yo no sé cómo te has dormido. Yo me formo en el trabajo. A mí me despiden el primer día. Toda una persona echando pintura que parece cemento. ¿Vale? A ver qué hace. ¿Qué es esto? Bonita obra de arte. Tú presentas esto a Tata y al igual te dicen, oye, Miguel, ¿qué tienes? Muy bien. Me gusta toda obra de arte. Me gusta todo su arte, entonces. Está bonito, ¿eh? Está bonito. A ver esto. Vale, este ya está un poquito mejor. Se ven desperfectos. ¿Dónde está aquí el truco? Ya está. Era esto. Esto seguramente existen ahora 45.000 fábricas que te lo hagan. Hombre, pero no está hecho a mano. ¿Y qué pasa? Parece que tiene que estar hecho a mano para que valga la pena comprarlo. Vale, venga, va. Mira cómo cae. El efecto mariposa más grande del mundo. Atención, ni el hormiguero en sus mejores días. Pablo Motos está llevando viendo este vídeo. Mira. Y espérate que esto no acaba. Tú ya esto en el comedor de casa. Entra tu madre. No me gustaría verte la cara. La ha metido al final. Que el objetivo al final es meterla, ¿no? Vale, que hay que disfrutar del recorrido, pero también el objetivo al final es meterla. Tu objetivo en la vida, meterla. Grábatelo aquí. Venga, va. Más efectos dominós. Vamos a ver dónde está aquí la magia. Vamos a ver dónde está el secreto de la vida. Atención. Pues no me parece para tanto. Objetivo no voy a meterla y este será mal pensado. Es que ya tiene otras cosas en la cabeza. Vamos a ver qué me ha escrito. Pero una putada que lo estés haciendo y que de repente se caiga una ficha y ahí ya te joda todo el efecto dominó. Mira, muy bonito. ¿Y esto qué es? ¿Ya está? Bueno, hemos disfrutado, ¿no? Visualmente has disfrutado, ¿verdad que sí? Ya veis, para acabar, un padre, una hija están jugando las palmaditas. Ahí está. Bueno, qué maravilla, qué bonito el cuadro que han hecho. Le ha hecho la cara de la niña ahí en pantalla a base de manotazos. Muy bonito el vídeo de hoy, muy bonitas las habilidades. Me lo he pasado bien, espero que tú también. Si tienes alguna habilidad oculta y me la quieres enviar a mi Instagram, dale like a la foto de la leche. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado bien y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Nos vemos pronto. Me siento triste si no le das like. Ay, yo también. Si no le das like,
Me siento triste. ¿Cuál otra cosa podemos buscar? Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional. Un avión cae en picada desde el cielo. Un speedrunner salta inexplicablemente a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? Y se incrementa el recuento en una elección. Todo por el mismo fenómeno invisible que afecta al universo. El 18 de mayo de 2003 hubo elecciones en Bélgica. Muchas regiones votaron a través de computadoras, algo que los belgas habían estado experimentando por más de una década. El sistema tenía una copia de respaldo. Cada votante debía insertar una tarjeta magnética en la máquina y hacer una selección en la pantalla. Su voto era guardado en la computadora y en la tarjeta magnética que luego ponían en una caja para mayor transparencia. Esta noche, mientras se escrutaban los votos, uno de los oficiales electorales detectó un problema en los resultados de Schaerbeek, un municipio del centro de Bruselas. María Vinde Un municipio en el centro de Bruselas, entonces tenemos que fue un error. Vogel, una candidata poco conocida con un partido propio, recibió más votos que los matemáticamente posibles. Lo supieron por la forma en la que el sistema preferencial de votación funciona. Así que tomaron las tarjetas magnéticas y comenzaron a hacer un recuento. Una a una, insertaron las tarjetas en las máquinas nuevamente y luego de muchas horas completaron el recuento. El total de votos para cada candidato era exactamente el mismo que antes, excepto el de María Vinde Vogel. En su caso, el total de votos en el recuento era menor que el anterior por 4.096 votos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo fue que su conteo original había sido incrementado en más de 4.000 votos? Convocaron a expertos en informática para estudiar minuciosamente el software. Exploraron su código y no encontraron ninguna falla. Tomaron la computadora que había cometido el error inicial en la votación y testearon el hardware una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo lo relativo al hardware parecía funcionar perfectamente. Y esto dejaba solo una explicación posible, que es verdaderamente extraña. La pista se halla en el número excesivo de votos que recibió María, 4.096. Las computadoras funcionan con un sistema binario, pilas de ceros y unos, cada uno Ah, claro, pero deje de hablar tanto. Necesitamos opinar de su canal. respondiendo a una potencia de 2. En algún lugar de la computadora que contaba los votos, había una fila de casilleros o bits representando la cantidad de votos de María. Comenzó el día con todos en 0 y con cada voto aumentaría en 1. Físicamente, Comenzó en 0 y 4 votos aumentarían 1. esto se hace encendiendo un transistor para cada uno y apagándolo para los ceros. Lo llamativo del número 4096 es que es exactamente una potencia de 2, 2 elevado a 12. Ese es el casillero o bit número 13. Para que María reciba 4096 votos de más, solo una cosa debía suceder. El bit número 13 debía cambiar de un 0 a un 1. ¿Pero por qué sucedería esto? Las computadoras funcionan precisamente porque los bits no cambian excepto que si lo creamos, ¿no es así? Examinando el problema, los investigadores belgas hallaron reportes sobre situaciones similares de compañías de computación desde la década de 1970. En 1978, Intel reportó errores extraños en su memoria RAM dinámica de 16 kilobits, o DRAM. Algunos unos se convertían espontáneamente en ceros sin causa aparente. El problema resultó ser el empaque cerámico en el que estaba el chip. La demanda de empaques para semiconductores se disparó en la década del 70 y se construyó una nueva planta en Green River, Colorado. Desafortunadamente, se construyó río abajo de una antigua fábrica de uranio. Átomos radiactivos se trasladaron al río y luego al empaque cerámico de los microchips de Intel. Los científicos que investigaban el problema hallaron que las cantidades de uranio y torio en la cerámica eran suficientes para causar problemas. En sus DRAM, la memoria se Entonces la radiación como que cambia los cosas. almacenaba mediante la presencia o ausencia de electrones en un espacio semiconductor. Las partículas alfa emitidas por el uranio y el torio tenían la energía y los iones suficientes para crear pares de electrones en el silicio. Si una partícula alfa es impactada en el lugar justo, puede crear una gran cantidad de portadores de cargas libres, causando que se acumulen electrones en ese espacio, cambiando el 1 a un 0. Esto se conoce como una alteración de evento único, que es un tipo de error débil. Se le llama débil o transitorio porque el dispositivo no está dañado. El bit se ha modificado, pero puedes borrarlo y corregirlo sin problemas. Los investigadores expusieron los chips a emisiones alfa con diferentes niveles de actividad, y predeciblemente hallaron que el número de bits que cambiaron se relacionaba directamente con el número de partículas alfa. Este problema fue identificado en la década de 1970 porque los Carga pequeña, carga grande. Una carga pequeña entonces le da suficiente. posiblemente hallaron que el número de bits que cambiaron se relacionaba directamente con el número de partículas Flujo alfa, centímetro a 2 por hora. alfa. Este problema fue Cambio relativo es 10 a la 0, 10 a la 2. Ahí está 10 a la 2. A 10 a la menos 2, medio está. identificado en la década de 1970 porque los componentes de los chips habían sido miniaturizados a tal punto que una partícula alfa podía producir la carga suficiente para cambiar un bit. Inmediatamente estos hallazgos atrajeron mucha atención. Antes de la publicación del artículo circuló ampliamente en la industria, y como resultado, los fabricantes de chips se volvieron más cuidadosos a la hora de evitar el uso de materiales radiactivos en la producción de microchips. Por lo tanto, el cambio en el bit que le dio a María 4096 votos de más no fue causado por radiactividad natural en la computadora. Entonces, ¿de dónde vino? Luego de que Henry Becquerel descubriera la radioactividad con uranio en 1896, los científicos buscaron una manera de medirla. Cuán radiactivos eran diferentes materiales, y una forma de hacerlo es con un electrómetro de láminas de oro. Cuando se carga, la lámina de oro es repelida y puedes calcular la cantidad de carga por el ángulo de la lámina. Si ingresa radiación ionizadora a la cámara, separa los electrones de las moléculas de aire, creando cargas positivas y negativas. Las cargas opuestas son atraídas hacia la lámina, descargándola con el tiempo. Mientras más alto el nivel de radiación ionizadora, más rápido se descarga el dispositivo. En 1910, Theodore Wolff llevó su electrómetro a la cima de la Torre Eiffel. Como se había encontrado radioactividad en las rocas y el suelo terrestre, él esperaba que a 300 metros de altura la radiación fuese solo un pequeño porcentaje de la radiación del suelo. Sin embargo, solo halló una pequeña reducción. En 1911, el físico austríaco Victor Hess llevó este experimento aún más lejos. Literalmente, cargó electroscopios en un globo aerostático. En sus primeros dos vuelos notó lo mismo que Wolff. Hasta una altura de 1100 metros, ninguno de los dos viajes reveló cambios fundamentales en la radiación en comparación con los valores en el suelo. Pero Entonces, cambios con el suelo, pocos, pero a tanto es que cambia la radiación.
A, a tanto que cambia la radiación es poco. Al año siguiente, condujo 7 vuelos en globos aerostáticos hasta una altura de 5.200 metros. Y aquí descubrió algo notable. A pesar de haber una caída inicial en la radiación en los primeros cientos de metros, a más de 1 kilómetro aproximadamente comenzaba a aumentar a la par que la altura. A su altitud máxima, el nivel de radiación era varias veces mayor que en el suelo. La radiación no parecía venir de la Tierra, sino del cielo. Hess programó uno de sus vuelos en globo durante un eclipse solar, y mientras la luna pasaba frente al sol, observó cuidadosamente sus instrumentos. Pero las lecturas no variaron. Incluso con una mitad del sol cubierta, el nivel de radiación fue el mismo. Al no verse ninguna influencia del eclipse solar sobre la radiación penetrante, concluimos que, incluso si una parte de la radiación es de origen cósmico, difícilmente sea emitida por el sol. Victor Hess había descubierto los rayos cósmicos, radiación de alta energía proveniente del espacio. Pero, ¿qué eran estos rayos exactamente? ¿Y de dónde venían? Rayos cósmicos emitidos desde el espacio exterior. De los neutrones, creo. No, de los... se me olvidó ese tipo de... Magnetares, creo. No, tal vez no, ¿verdad? Hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, como muchos sospechaban, sino partículas. Alrededor del 90% son protones, 9% son núcleos de helio y 1% son núcleos más pesados. Algunos de ellos provienen del Sol, pero comparativamente tienen baja energía. Los rayos cósmicos de alta energía que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz provienen de estrellas supernovas que explotaron, en nuestra propia galaxia y en otras. Y se cree que las partículas con mayor energía provienen de agujeros negros, incluyendo los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Pero es muy difícil determinar exactamente de dónde vienen los rayos cósmicos porque, como partículas cargadas, sus caminos son desviados por... Sus caminos son desviados. Entonces, desde las partículas a las otras partículas casi no hay nada diferente también. Y volvemos a lo mismo. campos magnéticos en el espacio, así que pueden deambular por el universo por miles de millones de años. Un rayo cósmico detectado el 1 de octubre de 1900... O sea que tenemos el porcentaje mayor, es lo que cambia. De protones, neutrones, bueno, protones es más. Neutrones y electrones son otra cosa. son desviados por campos magnéticos de las galaxias. Y en los rayos 9% son núcleos de helio y 1% son núcleos más Núcleos de helio y núcleos pesados, protones. pesados. Algunos de ellos explotaron en nuestras galaxias. Así que pueden... Eso es una sola partícula subatómica con la energía... Un rayo cósmico detectado el 1 de octubre de 1991 tenía una energía de 51 joules. Eso es una sola partícula subatómica con la energía de una bola de béisbol que viaja a 100 km por hora. Por razones obvias, fue llamada la partícula "Oh Dios mío". Pero los rayos cósmicos primarios como este Partícula, oh Dios mío, qué nombre tan pícaro le pusieron o como. no llegan a la superficie de la Tierra. En cambio, colisionan con moléculas de aire alrededor de 25 kilómetros sobre el suelo y crean nuevas partículas como piones. Estas colisionan y decaen hacia otras... Piones, como que piones. Unos nombres que les ponen pion. Pion. Otras partículas como neutrones, protones, muones. Neutrones, protones, muones. Muones creo que ya lo había conocido. Protones también, neutrones, piones no. Electrones, positrones. Electrones también, positrones también. Y fotones. Y luego estas Fotones también. colisionan con otras moléculas de aire en una gran cascada. Así que de un solo rayo cósmico primario viene una lluvia de partículas que cae hacia la Tierra. Es una de estas partículas la que los investigadores sospechan que impactó a un transistor Entonces lluvia de partículas. de aquella computadora en Bélgica, modificando el 13º bit de un 0 a un 1 y 13º bit 0. dándole a María 4.096 votos de más. Pero, ¿cuán frecuentemente pasan cosas como esta? En 1911, Charles Wilson hizo posible ver los rayos cósmicos a nuestro alrededor cuando perfeccionó su cámara de niebla, que es un contenedor con vapor de alcohol o de agua supersaturado. Cuando un rayo cósmico pasa a través de la cámara, ioniza el gas, causando que el vapor se condense en pequeñas gotas en los iones, revelando el camino de la partícula. Partículas alfa y núcleos de helio dejan recorridos pequeños y anchos, mientras que las partículas beta, los electrones, dejan líneas largas y finas. En 1932, Carl Anderson identificó un recorrido que parecía haber sido hecho por un electrón, pero en el campo magnético aplicado se curvaba en la dirección incorrecta, lo que implicaba que tenía una carga positiva. Anderson había encontrado el antielectrón o positrón. Fue el primer avistamiento confirmado de Antielectrón o positrón. Ya veo. materia. 4 años después, nuevamente usando una cámara de niebla, descubrió el muón, también en rayos cósmicos. Por su descubrimiento del positrón, a Anderson le otorgaron el Premio Nobel en Física en 1936. Compartió su premio con Victor Hess, el hombre que había descubierto los rayos cósmicos en primer lugar. Estas partículas invisibles que afectan nuestras vidas en formas que la mayoría desconocemos. Esto es posiblemente lo más extraño jamás sucedido en un videojuego. En 2013, el usuario Dota-T-Bag estaba jugando al Super Mario 64 en su consola. En el nivel TikTok Clock, Mario inesperadamente salta a una plataforma superior. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Tienes el pared invisible? Por favor, dime que la tienes. No, pero fue lo más loco que he visto. El movimiento se salta unos segundos y parece un nuevo glitch descubierto en el juego que podría darle a sus jugadores una ventaja. El usuario Penancook12 ofreció una recompensa de $1,000 para quien pudiera replicar aquel salto. Pero hasta hoy, luego de 6 años, nadie lo ha logrado. La mejor explicación que ha surgido es que un rayo cósmico causó el glitch. Se ha demostrado que tan solo cambiando un bit en la coordinación del salto de Mario podría haber causado el efecto. En el nivel principal los bits eran 11000101, pero si cambias el último 1 a un 0, cambia su posición vertical.
Y así, por casualidad, esta nueva altura coincide con el piso superior. Pennacook 12 escribió Ah, ya veo. Entonces esos rayos hacen aumentos o disminuciones de los conteos que van a parar a la computadora. instrucciones para manualmente cambiar ese bit en el momento justo y pudo lograr el mismo extraño salto. Este es un cambio de bit particularmente visible, pero la realidad es que los rayos cósmicos lo desencadenan todo el tiempo. Estos cambios pueden alterar la función de los dispositivos y lo llamamos interrupción de funciones de evento único. El proceso entero puede cambiar, así que cuando Interrupción de funciones de evento único. tienes una pantalla azul de la muerte, puede ser producto de un neutrón o algo así. ¿Las pantallas azules pueden ser causadas por un rayo cósmico? Absolutamente. Actualmente hay varias maneras en las que los chips de computadora se fabrican resistentes a estos cambios de bits, como el código de corrección de errores o la memoria. Ah, yo ya tenía uno de esos. Una pantalla azul. Bien, puede ser por eso. Una carga de los electrones, muones o alguno de esos. Memoria SC, pero no puede prevenir totalmente que sucedan. En 1996, IBM estimó que por cada 256 megabytes de RAM ocurre un cambio de bit por mes, y los culpables principales parecen ser los neutrones creados en las lluvias de partículas de los rayos cósmicos. Desde 2009, Toyota retiró del mercado miles de vehículos debido a un problema de aceleración no intencional. Conducíamos por el carril rápido alrededor de 110 y él me dijo que el auto seguía acelerando y que no podía detenerlo. Muchos especularon con que la causa fue un rayo cósmico que indujo cambios de bits en el control electrónico del sistema. Tanto fue así que convocaron a la NASA a la investigación. Pero resulta que los rayos probablemente no habían sido la causa. La NASA identificó como problemas principales a los pedales de aceleración que se traban, tapetes mal ajustados y, más comúnmente, a los conductores que presionan el acelerador creyendo que es el freno. Pero los rayos cósmicos han causado problemas en supercomputadoras, especialmente las ubicadas a mucha altura. El A mucha altura, entonces. Laboratorio Nacional Los Álamos, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lidia constantemente con fallos en sus supercomputadoras inducidos por neutrones, así que su software guarda automáticamente con frecuencia y se han instalado detectores de neutrones. Incluso a mayor altura, como en un avión a altitud de crucero, puedes ver la radiación de los rayos cósmicos aumentar en un contador de Geiger. Son 0.5 microsieverts por hora a 5.500 metros, hasta 1 microsievert por hora a 7.000 metros, más de 2 microsieverts por hora a 10.000 metros, y más de 3 microsieverts por hora a mayor altura y hacia los polos. A altitud de crucero, esto aumenta las posibilidades de una alteración de evento único entre 10 y 30 veces. Esto no es crítico si sucede en tu computadora, pero ¿qué sucede si pasa en la computadora del avión? El 7 de octubre de 2008, un Airbus A330 volaba desde Singapur a Perth. A las 3 horas de vuelo, el avión repentinamente descendió en picada, cayendo 200 metros en 20 segundos. Dentro del avión todos experimentaron 0.8 G negativo de aceleración. Te sentirías como si el avión se hubiese invertido. La fuerza G fue suficiente, incluso con nuestro arnés de 3 puntos para levantarnos a los dos del asiento y empujarnos hacia adelante. Minutos después, el avión cayó otros 120 metros. 119 de las personas a bordo resultaron heridas, muchas por golpear sus cabezas contra el techo. Por eso los pilotos decidieron hacer un aterrizaje de emergencia en Learmonth. En la investigación que se realizó, la falla pareció haber ocurrido en la unidad de referencia inercial de información. Ah, otro problema entonces. Aérea, abreviada como ADIRO. Esta computadora Adiro. provee información crítica como velocidad del aire, ángulo de ataque y altitud. La forma de proporcionar estos tipos de información es en una cifra Ángulo de ataque. Y eso. binaria de 32 bits. Los primeros 8 bits identifican el tipo de información, y los bits del 11 al 29 codifican la información real. Lo que parece haber sucedido es que un cambio de bit en los primeros 8 bits hizo que la información sobre la altitud sea identificada como ángulo de ataque. Dentro de la cabina sonaron las alarmas de exceso de velocidad y detención en simultáneo, algo que debería ser imposible. El avión se zambulló bruscamente para corregir lo que creyó que era una detención, lanzando a los pasajeros y a la tripulación hacia el techo. Los investigadores buscaron errores en el software, corrupción del software, una falla del hardware, factores físicos ambientales e interferencia electromagnética. Pero cada una de estas posibilidades fue declarada improbable según múltiples fuentes de evidencia. El otro potencial evento desencadenante fue una alteración de evento único, consecuencia de una partícula atmosférica de alta energía impactando contra uno de los circuitos integrados al módulo computacional. Uno de los desafíos con estos eventos únicos es que son errores Eventos únicos. débiles y no dejan evidencia. Pero curiosamente, el Airbus A330 fue construido en 1992, cuando no había regulaciones específicas o requerimientos de construcción para que los sistemas aéreos sean resilientes a esta serie de eventos. Con este transbordador espacial, la redundancia estaba construida desde el principio. Para la navegación y el control había 4 computadoras simultáneamente usando softwares idénticos. Si una computadora tenía un error débil, las otras 3 lo anularían. Y con esta configuración podían rastrear la frecuencia de estos cambios de bits. En una misión de 5 días, la STS-48, hubo 161 cambios distintos. 161. Ay, puchica. Pero sobre la atmósfera, los rayos cósmicos tienen tanta energía que hasta a veces puedes verlos. A veces mientras tienes los ojos cerrados y aún no estás dormido, si esperas un poco, ocasionalmente ves un destello de luz. Y creemos que son partículas pesadas o ráfagas individuales de energía viniendo de la radiación que están viajando a través de tu ojo o a través del nervio óptico. Y la forma en la que tu cuerpo registra esta radiación que lo atraviesa es tan increíble que te muestra un pequeño destello en tu ojo para recordarte que estás sujeto a la radiación no solo de nuestro Sol, sino de todas las estrellas del universo Oh, qué interesante, Dios. que emiten radiación hacia ti. Me imagino a los primeros astronautas que quizás cerraban sus ojos y veían esa radiación y pensaban, no le diré a nadie de esto porque nadie me lo ha comentado. Me imagino a los dos primeros diciendo, a veces veo destellos de luz, ¿tú ves destellos? Y luego lo entendieron, no, todos los vemos, entonces está bien. Para misiones a otros planetas, Oh, todos lo veamos entonces. Para misiones a otros planetas, sigamos viendo, mi gente. proteger los dispositivos electrónicos es fundamental. Si tan solo un bit de información controla una función crítica de tu nave, como por ejemplo la propulsión, y ese bit cambia de un 1 a un 0, de encendido a apagado o viceversa, puedes perder la misión. Por eso la computadora en el Perseverance rover, que ha aterrizado en Marte, tiene 20 años.
Tiene 20 años y cuántos errores ha Es una PowerPC lanzada en 2001 con tan solo 256 MB de RAM y 2 GB de memoria flash. Pero tiene resistencia a la radiación, lo que implica que su diseño, sus materiales, circuitos y software fueron construidos para resistir 40 veces la radiación que resiste una computadora común. Ha sido usada en más de una docena de misiones al espacio desde el año 2005. De hecho, cuando comenzamos a probar la PowerPC hace muchos años, lo que hicimos fue colocar un procesador de sistema operativo bajo un rayo de partículas que generábamos en el planeta y veíamos si aparecía la pantalla azul de la muerte. Puedes deducir qué es lo que está funcionando mal e intentar corregirlo para no llegar a esas pantallas azules, porque si la nave entra en ese modo, es básicamente irrecuperable. Cuando el Voyager 1 abandonaba el sistema solar, una de las formas de saberlo fue que hubo un aumento en el flujo de rayos cósmicos que experimentaba. A pesar de que en la Pantalla azul de la muerte, dijo. Tierra las partículas que provienen Las uno abandonaba el sistema solar, una de las formas de saberlo fue que hubo un aumento en el flujo de rayos cósmicos que experimentaba. Junio, agosto, octubre, diciembre, abril. Junio. Junio es alto en radiación, se mira aquí. Hasta partículas 1.2.1 o 2.1 parece. A pesar de que en la Tierra las partículas que provienen del Sol y del viento solar son fuentes de radiación, estas mismas partículas también mantienen una burbuja protectora, la heliosfera. Ayuda a desviar y ralentizar los rayos cósmicos del espacio interestelar, protegiendo el sistema solar de la radiación. Pero el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, así que esta protección fluctúa. El flujo de rayos cósmicos en la Tierra es mucho más bajo cuando el Sol Cuando el sol, ¿qué? Voy a abrir. Me están llamando a ver. ¿Cuándo vamos a ir al dentista? Dentista. ¿Cuándo vamos a ir? está activo que cuando no lo está. En la historia de nuestro planeta, los rayos cósmicos pueden haber cumplido un rol aún más grande, cambiando bits, no solo en lo electrónico, sino en el código genético de los organismos, aportando algo de variación con la que actúa la selección natural. María Van de Vogel es ahora parte de la Cámara de Representantes de Bélgica, y fue elegida por la gente, y no por una partícula. Pero su historia es un recordatorio de las millones y millones de partículas recorriendo el universo por miles de millones de años. María de Google. Fin de Google. Fin de Google. ¡Ah! No puede ser. Las cuales podría, en cualquier momento, cambiar tu vida al pasar por un pequeño transistor y... Pero sos retroller. Retroll, bro. Sos retroll. Yo pensé en problemas. Info and the will restart for you. 20 complete. Ya decía yo que no nos había troleado. Ay, qué tontería. A ver, ¿qué tenemos por acá? Es que tan gasto por pegar. No. Y vamos a ver películas, va. Cine Cuevana. Aquí tengo pintados las películas. A ver, dice El legado del diablo, Hereditary. Vamos a ver esto. Free Guy. Tiempo, trailer tropical de asientos y la primera escena. Candyman. Secuela espiritual de la historia. Ay.
Ah, no. Esto solo tonteras nos pone. A ver, a ver. Ay, esto solo tonteras pone. Ay, qué difícil es librarse de esos cosas. En el ritual alimentario. Déjamelo. Como yo merezco. Para el Spring. ¿En ese? Pero claro. Está. Pero una nueva. Yo tengo. Carlos. Y respetuosa. De alguna manera. Rostro. Difícil, pero el espíritu. Puse la cara No ha dejado de funcionar sin ahí. una familia. Si no los obligaba. Máscara para que no vi. Ay, no me van a desconectar. Y yo preocupándome porque moneticen. Si ni monetizados tengo mi canal todavía. A ver, la noche del demonio. La noche del demonio, la última llave. Ay. Un niño. ¿Feliz? Lo lamento. Ay, Basta. Otra vez. Alto, amigo. ¿sí? Mi estilo. Farsa. No es que mi.
cabeza. Lisa, la vas. Es lo que hago. Ya voy. Quítala, pues. No, ya no. No. Ah, cuando tuvo que hacer tareas no hizo, va. No tengo tiempo. Quítate de ahí. Ay, cuando tuvo todos estos Vos dejaste meses, 2 años. ve, eso no tiene que ver. No sé, no me hables. Mira, Ay, no carga. Ay, no. He cuidado siempre. Pronto haré que mejores. Y me darás las gracias. No. Sí. Puta miedo. Claramente un... Los espíritus. Joder. Caroline. ¿A dónde han ido las demás? Vas a morir si no corres.
A ver, entonces tenemos a Germán. El sueldo del calamar. Joven de 24 años se casa con millonaria de 61. Una prueba más de que el amor sí existe. ¡Hala, qué bonito, qué bonito! No, chicos, aplausos, aplausos. Yo quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. What the fuck, la inteligencia de los hombres. Oh my God, oh my God. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. ¿Cómo nos vemos los latinoamericanos? ¿Cómo nos ven las rosas? ¡Ay, qué delicia! Haces una competencia y se me viven deliciosas. Lucifer. ¡Uy, uy, uy, uy! Empleado que pone los medicamentos para el dolor de espalda en el estante de abajo. ¡Oh my God, oh my God! ¡Oh, por Dios! ¡Es maldad pura! Cada quien su perspectiva, pero al menos para mí no es necesario. ¡Qué bonito, qué bonito! El viejo truco de... Oh, no. Estudia, Sonso. Que te valga ver si me echo limón en el sobaco. Taza de agua. ¡Qué rico! Pregunta para los hombres, pechos o nalgas. Esa. No hay mujer para Mo. Me voy a... El juego se come... Pero queda así antes. Porque no tengo plata para la aplicación. Se dieron cuenta que faltan literalmente 79 años para el año 3000. Dios, Jesucristo de la salud. ¡Hala, no, no, no! Es inútil, tío. Veo a personas de internet peleando por todo el país de Latinoamérica. Ay, qué aburrido. Al menos sabimos algo de ciencia. Ay, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué haces ahí, Matt? Deseas lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la cabeza. Decidí hacer una broma a mi esposo. Estoy jugando con mi perro y me desconozco. Oh my God, oh my God. Papito, ¿quieres una novia? Disculpe, 51, 52, 53. 1588, 6589. No nos gusta un chico en forma, nos gusta un chico que tiene dinero. 54, 56. 56. 49.996. Lo tengo que tener así, porque llama tú a dos pitbull. Qué pedo, amigo, póngale bozal, está muy peligroso. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. ¿Por qué no participan en clases virtuales? Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo. No puedo, no voy. ¿Qué es esa mamada? A mí. ¿A qué velocidad va esa moto? Mi madre, cuando se enteró que estoy estudiando gastronomía y no ingeniería química. ¿Qué pedo? No. 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 La pregunta será que este güey seguirá vivo, que Maduro le sabe. 7 más 6. Exactamente. El Maduro sí le sabe, él le sabe. Ese güey mira los videos de Chitpo. Mi jefa, este chamaco ya se tardó demasiado. ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde está? Yo, participante número 350. Cuando son las 3 AM, recuerdas que mañana tienes un examen y no has estudiado. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, tío, madre mía. Esto te pasas de la... No puede ser. No sé por qué estoy llorando. ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mis... A ver qué pedo dice aquí. Es... sí es cierto, gracias, herencia de mí. Ese güey, lo que no sabes es que no dice eso. No creo que tenga la fuerza para inflarme. Gracias, normal como sea.
Güey, no hay que mal pensar, pero algo como que no cuadra, ¿sabes? A mí ya... Acá, haciendo empanada con los pibes. Después le paso la receta. Básicamente hamburguesa, pero dentro empanada. Güey, ¿por qué le metí un chuletazo al perro? El divorciado. En Latinoamérica, ese culero se fue. ¿En la de la farmacia? Es algo de siempre cada año. Monitorear a la policía y patrullar las placas. ¿Quieres ir? No lo sé, alguien tendría que preguntarme. Claro, bueno, que tengas suerte. ¡Ey! Madre mía, qué galán, muy galán. Profe, díganme sus miedos. Un alumno. No le tengo miedo a nada ni a la muerte. El gallado del salón. A la madre, hermano, se viene la masacre. No nos parecemos ni nada, pero yo también di la cola por amor. Qué perro. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Perrito se pone triste, luego de que una hora le destruyó su castillo de arena. A la madre, güey, ¿qué pasa adelante? Fácil irse a dormir. Momento de colapso mental. ¿Por qué tan qué perro tan facha? Juegos del calamar. Juego final, toma todo el líquido. Elige entre opción A o B. Pero no tendrás solo esta coquita con azúcar. Es que está light, no me pasa. Tiempo. Oye, no están frías, ese es el truco. Bueno, no importa. A la madre. Güey, los riñones. Riñones muriendo. Así está más buena la que tiene azúcar, pero bueno, es coca. Listo, oye, no tendrás otra coquita, es que me quedé con sed. Felicidades, jugador. Has ganado. ¡Sí! Como que con sed, güey, ese güey está loco. Hola, soy Germán, te tu desodorante que la polleta de la habitación se prende con un interruptor. Alexa, enciende la luz. A la madre. A huevo, desodorante gratis. Se cae WhatsApp, Facebook, Instagram. Y yo reiniciando mi celular pensando que se iba a arreglar. Güey, sí es cierto. Y el lunes acaba de caer esa mamada. ¡Quedé como un tonto anoche! Amigo secreto, te voy a encontrar. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! No, amigo. Eso es maldad pura, hermano. ¿Cómo es el paradero en tu país? El paradero carita fachina facilita. El panadero hace buena música, es tremendo trapero. Ustedes me dirán, Fernan, ¿en serio? Yo les digo... Qué pedo, el diablo. Ella es Anita María Muñoz. Quiero ir a la Maipú. Sonaría estos conciertos. A la madre, haciendo stripping. Amigo, tremendo escudo. Si algún día salgo en los créditos, trataré de sacarnos de Latinoamérica. Sticking around like a terminal tumor. Bueno, terminamos. Con tu jefecita, trabaja 19 horas diarias para que salgas de Latinoamérica. Ya pagué el Netflix y el Spotify, mijo. Sáquenme de Latinoamérica. Tú por fin te compré la visa. Y nomás llegas y todos están hablando en inglés y no te ven trabajo en ningún lado. Es culpa de México. Tarde. Me siento estafado. Yo le respondo a mi mamá. La misma, yo. Eso daña el ambiente, la empresa. No te pregunté, Master. Chicos, mi pana, con beca en el circo. ¿Qué haces aquí, bro? Esta es la fila de los varones. Y la abrió su papá con su otra familia. Ídolo. Profe, eso es todo por hoy, jóvenes. Si tienen alguna duda, yo. Pues bueno, adiós. Ah, pero quieres andar de metiche mientras pico cebolla. Minchi mientras pico cebolla. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sacar de mi repertorio de canales. Michu. Tengo mucho miedo porque jamás logré continuar con lo que vendría a ser el juego. Resident Evil 8 lo dejé ahí y nunca más lo seguí. Y en este directo vamos a completarlo, desde el principio a fin. Bueno, no desde el principio, de donde nos quedamos, en el último capítulo de... No, se ve perfecto, ¿no? ¿Qué tal parece este punto de vista? ¿Sí, no? 10 de 10, se ve muy bien. Ok, no sé qué juego nos quedamos. Supongo que, bueno, todos estos son guardados al mismo tiempo. Hay miedo. Por a matar a todos los que... ¿no? Ah, no, es esta. Tengo que buscar una manivela. Yo la busco. Si le das ingredientes al gordo, te cocina. Ok, ya entiendo. Primero matamos a... Es muy creepy, weón. No te confíes. Ok, acá es el lugar donde peleamos, mis panas. Beneviento. Beat from the vines. No entiendo. ¿Alguien me traduzca eso? ¿Alguien me traduzca esto? Pistola en mano, hermano. Listo para matar a todos. Qué bonito, weón. La humedad de este lugar debe ser increíble. Casa Beneviento. Uy, escuché algo, Esto sí parece como un juego de Final Fantasy, hermano. Esta vaina va a estar potente. Bueno, I got this one. I got. A ver,
¿Qué tenemos más por aquí? Extraordinario Emiliano. Esto es una explosión de polen. Grabados en Estados Unidos, todos son cedrales arrojando una enorme cantidad de polen para asegurar su polinización. Esto ocurre todos los años entre febrero y mayo. Combustión espontánea, compadre. De repente... Esto parece ser un cancel de baño quebrándose solo. Estos vidrios se hacen añicos en pequeños granos. Los canceles de vidrio muy viejos o desgastados son susceptibles de romperse ante los cambios de temperatura o pequeños golpes. Y escucho ¡pah! Y se escucha el sonidito este. Grabado en Lake Preston, Australia, este Canceles de baño se rompen entonces. Snickers, un novillo gigante. Aunque parezca vaca, en realidad es macho. Pesa 1400 kilos y tiene casi 2 metros de altura. Como referencia, un toro normalmente pesa 1100 kilos. Es muy probable que este ejemplar haya crecido así debido al constante uso de hormonas de crecimiento en el ganado. Es probable, va. Esto es un cielo nuboso dentro de una habitación iluminado con luces LED. Estas nubes se montaron utilizando relleno sintético para dar un efecto de... Grabado en Los Cabos, México, estos son barcos transparentes. Las lanchas transparentes tienen el mismo efecto que da una máscara de buceo que provee una vista más nítida del fondo marino. Cada viaje en estas lanchas cuesta entre 20 y 30 dólares. Estos botes fueron de agua que cae en forma de E. La bocina hace que el tubo vibre, provocando que el agua se agite de forma imperceptible al salir. Así es como se ve en cámara lenta. Ay, qué sueño. Estados Unidos, este es el tren fantasma del Twisty Reina cada año de septiembre. El experimento consta de una bocina colocada a la izquierda de la copa, un generador que vemos abajo a la derecha y una lámpara estroboscópica que es la que vemos arriba del centro. La luz estroboscópica tiene la función de percibir la deformación de la copa de vidrio provocada por las ondas sonoras. Para romper una copa, el sonido debe de alcanzar los 556 Hz. A esta intensidad, las ondas son más cortas y llevan mayor energía. Y esto es un calidoscopio. Los calidoscopios son una técnica de arte basada en fluidos reoscópicos. Los fluidos reoscópicos son plaquetas de líquidos con escamas o polvo metálicos en suspensión. Y este es un calidoscopio rotatorio. Ambos fueron inventados por el artista estadounidense Paul Matisse. También es conocido como domo vortex, el cual tiene un imán en la parte de abajo. Un individuo quema el pasto con un escape a lo que se le conoce como deflagración de escape. La deflagración de escape no es normal, pero los carros modificados como estos son equipados con inyectores de gasolina en el escape o incluso con pequeños lanzallamas. USS Kitty Hawk. Este es el campeonato de la batalla de la fuerza modalidad varonil del 2014 realizada en Irlanda. También es conocido como sogatira. De color azul están los representantes de Taiwán y en blanco Inglaterra. Es un deporte que fue juego olímpico hasta 1920. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias a los suscriptores Anit de la Red y Daniel Blanco, quienes explican que la voz de Jesús probablemente fue hecha en base a un estudio de su supuesta complexión ósea, su boca y garganta. Gracias también a Masterbotics, que aclara que este no es un ventilador holográfico, sino una pantalla LED de visión persistente, que mediante barras de LED giratorias se pueden mostrar varias imágenes que dan la sensación de tridimensionalidad. Muchos suscriptores aseguraron que este avión es inflable, ya que la turbina debería succionar a las personas frente a ella. En lo personal, ¿cuál sería el objetivo de montar este espectáculo? ¿Desprestigiar al talibán? El talibán ya ha sido capaz de desprestigiarse a sí mismo con bastante éxito, y para que la turbina succionara a una persona, esta tendría que estar parada casi enfrente de ella. Interesante, casi frente a él. Entonces, por aquí tenía apuntado. Sí, no.
Súper interesante. Más hispano. Vemos esto. A ver, entonces tenemos a súper interesante. Cosas que no sabías. Vamos allá. Conoce a Selwa Hussein, una mujer que vive con un corazón artificial en una mochila. Selwa sufría problemas del corazón, así que especialistas le colocaron uno artificial que funciona exactamente igual que uno real, con el detalle que se encuentra fuera de su cuerpo. Ahora lleva su nuevo corazón conectado a ella en una mochila que carga en su espalda todo el tiempo. Bill Haas fue un hombre que se inyectaba veneno de serpiente a sí mismo para crear vacunas. Bill empezó a someterse a las mordeduras de estos reptiles desde que una lo atacó por primera vez cuando tenía 12 años, y desde entonces dedicó su vida a obtener el veneno de estos animales. A pesar de haberse sometido a tantas pruebas, este hombre murió a los 100 años de edad. Así son los trenes autónomos intraíles de China. Funcionan de forma automática gracias a unos sensores, radares y cámaras que le permiten mantenerse siempre en la trayectoria correcta. Este nuevo sistema de transporte ya está en funcionamiento en la ciudad china de Jilin, en la provincia de Sichuan, transportando a más de 10.000 usuarios todos los días. ¿Sabías que en el Himalaya empezaron a realizar glaciares artificiales? Este proyecto inició de la mano del ingeniero Sonam Wangchuk como una forma de combatir los efectos del cambio climático. Lo mejor de todo es que los prototipos de glaciares realmente han funcionado, proporcionando agua para los cultivos en las zonas desiertas de las alturas del Himalaya cuando entra en Alemania, y funciona como un sistema de... parecen lamentarse, como si se tratasen de algún ser mitológico observando a las criaturas de la naturaleza. La verdad es que estas obras son tan asombrosas como inquietantes. Así luce la piel de los rinocerontes de cerca. Tal como ves, estos animales tienen tantos pliegues que si los miras de cerca es casi imposible distinguirlos. Sin duda se trata de una de las especies más majestuosas e interesantes que habitan en nuestro planeta, con características que los hacen realmente únicos. Ella es Prakriti Maya, la niña con la mejor caligrafía del mundo. Prakriti ha sorprendido a los especialistas en escritura, así como al mundo entero, con su forma impecable y hermosa de escribir. A pesar de que esta chica tiene una caligrafía perfecta, cada día se sigue esforzando porque sea cada vez más admirable. Sus escritos son tan impresionantes que parecen impresiones de computadora. Esta es la iglesia de San Jorge, una estructura sorprendente porque fue tallada en roca volcánica. La construcción se llevó a cabo en el siglo XIII, en el país africano de Etiopía. Según es que Mercedes-Benz de Alemania entrega los autos comprados a domicilio. Sí, escuchaste bien. Ahora también se hacen deliveries de autos. Si vives en Alemania, por supuesto. Se conserva casi perfectamente. Se trata de la última hamburguesa vendida en Islandia antes de que la cadena de alimentos cerrara en el país en el 2009. Este peculiar almuerzo se exhibe en una vitrina como una reliquia culinaria y a pesar del tiempo que lleva guardada, sigue teniendo un buen aspecto. ¿Te has preguntado cómo se realiza el detrás de escena de los anuncios de shampoos? Existen varios trucos para hacer que estas producciones sean llamativas. Uno de los más comunes es utilizar una pantalla verde y ayudantes vestidos del mismo color para mover el cabello de las modelos, algo que en la edición se elimina por completo, haciendo parecer que el movimiento es causado por el viento. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de cuerpos policiales tienen uniformes azules? Este color se utiliza en estos uniformes desde el siglo XIX, cuando el cuerpo de la policía de la ciudad de Londres lo implementó por primera vez para distinguirse de los militares. Desde entonces otros cuerpos policiales se han sumado a los tonos azules, aunque no tengan relación con los funcionarios británicos. Conoce a Mansa Musa, quien fue el hombre más rico en la historia de la humanidad. Se trató del emperador de Malí entre los años 1300. La historia narra que su imperio era tan grande que nadie podía ver en dónde terminaba. Se calcula que su fortuna, ajustándose a tiempos actuales, alcanzaría los 400.000 millones de dólares. Este hotel en Japón cobra $1 la noche bajo una extraña condición. Se trata del Asahi Ryokan, ubicado en la ciudad de Fukuoka. Los huéspedes de este lugar pueden hospedarse a un muy bajo precio a cambio de su privacidad. Para quedarse deberán aceptar que toda su estadía sea filmada y transmitida en directo en su canal de YouTube, algo bastante raro. Así es el Kukultikar, un festival de Nepal en el que se festeja a los perros. La celebración se realiza una vez al año entre los meses de octubre y noviembre. Durante ese día se le agradece a los perros por su lealtad y se les trata como si fueran dioses, a pesar de estar separadas a gran distancia. Estos dispositivos táctiles pueden conectarse con otros a través de... Fue tomada en una sola noche. La imagen fue capturada por un astrofotógrafo polaco sin utilizar una cámara de astrofotografía especializada. A pesar de que tomar estas muestras se trató de todo un reto al no utilizar el modo convencional para fotografiar el espacio exterior, es posible apreciar los astros detalladamente. Así es el trineo de Huasquinense, una atracción turística que ofrece viajar en un tobogán para observar una velocidad de locura. El contacto con estos animales por al menos 10 minutos puede sus calzados durante el Mundial del 70. Esta marca le ofreció $250.000 más el 10% de las ventas de un deportivo diseñado especialmente para él durante la ocasión, los Puma Kings 1970. Desde entonces Pelé siempre ataba sus zapatos antes de cada partido para que las cámaras lo enfocaran. ¿Sabías que los códigos verdes de la película Matrix en realidad son recetas de sushi? Simon Wiley, el diseñador detrás de estos misteriosos caracteres, reveló en una entrevista que no son más que un montón de recetas japonesas que sacó de un libro de cocina de su esposa. Así que si eres capaz de traducir las imágenes, podrías preparar un delicioso sushi. Estas son las medallas de la amistad eterna, en las Olimpiadas de intentar desenmatar durante... Sí, tal como lo... Actualmente esta pareja de tortugas tiene más de 40 años cada una. Por muy increíble que parezca, los dinosaurios bebieron la misma... Sí, tal y como lo oyes, este actor igual que nosotros. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra mucho antes de que existiera el primer humano. Sin embargo, el agua existe desde hace 1.500 millones de años. Y desde entonces, el agua que ha circulado por el planeta ha sido la misma, uniendo a todos los seres que han habitado en él. Así es el melanismo, todo lo contrario al albinismo. Se trata de una condición genética que hace que la pigmentación de un animal sea completamente negra. Para algunas especies, esta característica es bastante útil, ya que ser totalmente oscuro les ayuda a ocultarse de sus depredadores o sus presas durante la noche. Ella es Kathy McKeever, una artista que crea curiosas obras sacadas de la basura. Esta mujer de California utiliza todos los elementos que encuentra en las calles para transformarlas en arte. Incluso la ropa de Kathy está hecha de materiales reciclados. Para ella, cualquier desperdicio podría transformarse en algo completamente nuevo. A los viejos restos de comida. Él es Rifat Sharrock, un chico de 18 años que construyó el satélite más pequeño y liviano jamás creado. El satélite pesa apenas un poco más de 60 gramos y es de la mitad del tamaño de la palma de su mano. Para elaborarlo utilizó fibra de carbono y tecnología 3D. Este dispositivo se ha probado por la misma NASA en el espacio exterior. Esta es una curiosa mascarilla hecha con cebolla. Esta interesante creación fue realizada por una diseñadora de interiores llamada Mónica.
Edición 2021. La mascarilla, además de ser biodegradable, tiene cualidades medicinales antioxidantes y reduce el acné. Estas impresionantes imágenes son del Bosque Sagrado. Este sitio también es conocido como el Parque de los Monstruos, debido a sus impresionantes esculturas. Las obras que se encuentran en este lugar fueron realizadas Interesante. por los mejores arquitectos de la época, y la idea fue creada por el príncipe Pier Francesco Orsini. El bosque está lleno de criaturas mitológicas de todo tipo, como orcos y sirenas. Y eso es todo por hoy. No. ¿Sed de dinero extra? Invierte en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólicas más... No hay nada como tumbarse al final de un día largo y duro y relajarse con un vaso de tu bebida favorita. Es una copa de vino, un fresco cóctel o incluso una gaseosa perfectamente fría. Pero no todas las bebidas son iguales. Algunos licores súper lujosos en realidad se filtran a través de diamantes. Otros vienen en botellas hechas de diamantes e incluso hay jugos de frutas que necesitarías varias hipotecas para cubrir. Por lo tanto, prepare sus sorbetes porque nos dirigimos a un recorrido de degustación de algunas de las bebidas más caras del mundo. Espero que tengas sed. Café de caca de gato. No todo el mundo es fanático del café, ya que es una bebida bastante fuerte y de sabor amargo. Pero incluso los ávidos amantes de la cafeína pueden tener dificultades para tragar el café Kopi Luwak, también repugnantemente conocido como café de caca de gato. Afortunadamente no hay gatos involucrados, pero sí betas sí. Estos son pequeños mamíferos que lucen como si un gato y una comadreja hicieran un bebé realmente extraño. Originario solo de Asia y África, el Kopi Luwak se elabora con estiércol de civetas que han comido cerezas de café. Han digerido la fruta y han hecho caca a los granos. Pero ¿por qué demonios alguien trituraría y bebería algo derivado de la caca? Bueno, las civetas son quisquillosas para comer y solo devorarán las cerezas más maduras. Las enzimas digestivas de los animales eliminan parte de la acidez de los granos, lo que lo convierte en una taza de café mucho más suave, con un sabor casi a caramelo. Dicho esto, por libra, aproximadamente 500 gramos, la caca vale entre 100 y 600 dólares, lo que equivale aproximadamente entre 35 y 100 dólares por taza, lo que lo convierte en el café más caro del mundo. Wow, creo que me quedaré con el instantáneo. Gracias. Opulencia ovalada. Ahora pasamos a las bebidas fuertes, que es donde se premium se vendieron por casi pero dado que una botella en 2019. ¿Esperado? ¿Qué tal? Aburrido. Esta es una forma muy elegante. Y 4.100 diamantes que suman 320. Baltic creó el vodka para conmemorar. No dudaron en pagar el fenomenal precio de $304.000. Eso es más de $6.000 por copa. Hagerbleo. ¡Qué diva! Un nombre por sí solo puede decirte más sobre algunas bebidas alcohólicas que sobre otras, como probablemente puedas saber por el nombre autoengrandecido del Diva de naranja de $1.69 del estante y se la bebió. Tan pronto como se sintió mejor, pagó el jugo y volvió a trabajar. Sin embargo, su gerente descubrió que había bebido el jugo antes de comprarlo, y a pesar de que se trataba de una emergencia médica, la despidió por ello. Pero esto fue un gran error. La ex empleada presentó legítimamente una demanda contra la empresa por sus acciones injustas, cuyo jurado determinó que había sido horriblemente discriminada. Dollar General se vio obligado a pagar $27.565 por concepto de pagos atrasados, más $250,000 en daños. Y así, amigos míos, es como una sola botella de jugo de naranja terminó costando a Dollar General más de $277,000. Realmente espero que hayan tomado al menos una parte del salario de ese gerente loco por el poder. Vino no. Cultivar uvas de buena calidad no es tarea fácil. Requieren tiempo, atención y las condiciones perfectas. Por eso, las uvas de regiones específicas y ciertos años con buen tiempo hacen las mejores botellas de vino. Sin embargo, pocos años han llegado tan cerca de la perfección como 1947, cuando el clima de la región francesa de Saint-Emilion produjo algunas de las mejores uvas conocidas por el hombre. Y son estas uvas las que crearon el Cheval Blanc de 1947. Las uvas Merlot representan el 55% del vino, lo que le confiere voluptuosidad, mientras que las uvas Cabernet Franc constituyen el 45% de su fuerza y columna vertebral. Para aquellos de nosotros que no hablamos vino, esta es una forma muy elegante de decir, esto es bueno. Tan bueno de hecho que este ahora famoso vino Merlot se le otorgó un estatus de primera clase A, uno de los dos únicos vinos Merlot en el mundo en hacerlo. Eso significó que cuando una botella de 6 litros se puso a la venta en 2010, los aficionados no dudaron en pagar el fenomenal precio de $304,000. Eso es más de $6.000 por copa. Hagerbleo. El mundo. Pero el valor principal de esta bebida está en su recipiente. Abierto mi WhatsApp. Cualquier información sobre cuánto tiempo se ha destilado, dónde se ha envejecido o quién lo ha hecho, aunque eso no ha impedido que los fabricantes de esta bebida pongan Que se actualizó ahorita. que solo la élite puede pagar $7.25 millones. Tenía rey de las bebidas de la vaca. Huge por la increíble cantidad Ya te la vi. de botellas disponibles para el público, por lo que nadie sabe si realmente existe. El sitio web de Stuart cuenta con varias imágenes de botellas retocadas con Photoshop, pero en realidad aún no se ha visto ninguna. Así que te preguntas si realmente existe o si Stuart acaba de poner esta ridícula etiqueta de precios. 3:30 no fuimos porque puse el armario una hora. Qué bárbaro. Qué apenas he visto aquí. Es que en YouTube hay demasiados videos. Ya, Julio. Ya voy. ¡Apúrate! Ya, fuera. Mira, a buscar unos videos, pues si te vas así, nunca voy a terminar la tarea. Hola a todos. Apple Pay y Google Pay son cosas del pasado. Las personas del futuro utilizan sistemas de pago como este. Bueno, es justo, es una multa por hablar por teléfono al lado del conductor. El autor de este vídeo tiene 3 perros a los que les gastó una pequeña broma. Pero quien ríe el último ríe mejor. No nos sorprendería que el perro hiciera alguna travesura bajo la cama por la mañana. Llegas al trabajo por la mañana y hay un ransom rover aparcado en medio de la oficina. Puedes pensar en muchas razones y da una acróbata que romperá con
so massive. Blair, where did you get such a dump truck of a PC monitor? Yeah, boy. Mira, nosotros entendimos de inmediato que estaba hablando de este precioso y enorme monitor. Por lo visto, Internet te ha estropeado por completo. Lo más extraño no es que el tipo se haya comprado un cinturón de herramientas, sino que intenta hacer... de Nueva York, aunque no haya... solo si les añado... de este tipo. ¿Es la primera vez que ve el ketchup dietético? Ya casi. Ya. No. Ya. No. Ya. No. Ya. Cuando yo venga de allá afuera, quiero esa computadora en mi perfil. ¿Oíste? No te la quito. La mafia nigeriana en Alemania. La mafia nigeriana se extiende por Europa. Su especialidad, trata de personas y prostitución forzada. Las víctimas son mujeres jóvenes, sobre todo de Nigeria. Ah, sobre todo en Nigeria. Golpean a las chicas o las llevan con muchos hombres. Organizados y estructurados. Prostitución. La mansión, antes... Quiero decirles algo a las chicas que en Nigeria esperan una vida mejor. Hay cosas mejores que... De la gente de la superficie. Fray Diaco. Los 6 condenados en Bochum colaboraban con banqueros nigerianos en Frankfurt y con traficantes de personas en Italia, Libia y Nigeria. Hay que admitir que nos sorprende. Alemania. Me resultan... Según calculan los entendidos, la organización tiene ahora decenas de miles de miembros. Si la chica tiene un hijo, Busca a la policía. venda. Investigación. Berlín se baraja en otra Ruptura y el país la la región de Bochum. Para acabar completamente con la trata Si es correcto, es el rechazo. Se mueve a euros. de que se enfrentan a un fenómeno creciente. Y ante todo, cada euro por sexo barato fortalece el poder de las inhumanas redes mafiosas. Inhumanas redes mafiosas. Así lo resumimos. División y reunificación de Alemania, la puerta de Brandeburgo, un símbolo nacional. Condiciones meteorológicas extremas, aumento del nivel del mar. La puerta de Brandeburgo. Emblema, símbolo. La puerta representa de Brandeburgo, pero casi nadie sabe sobre ella. Nos sumergimos en la historia de esta. Desde su oficina de la Plaza de París toma todos. Especial, por supuesto. Es un edificio hermoso. Una obra. Plataforma elevadora. La puerta de Brandeburgo simbolizó muchas cosas. Desde hace décadas representa la unidad de Alemania y de Europa. No es su peor papel. Esto ya lo vimos. Qué fea está sentada ahí en ese coso, va. En ese mueble. Bueno, ya que no tengo juegos, vamos a ver las noticias. Ay, que me duele la espalda. Y entonces tenemos ¿qué más tenemos? DW español. Un testimonio explosivo contra Hey. Denuncias contra Zuckerberg.
Décadas de abusos sexuales en iglesia francesa. No Bolívar venezolana 6-0 menos. Venezuela reabrió su frontera con Colombia. Al seleccionar energía limpia con ley de la gravedad. Baterías de hormigón. Mujer y periodista en Afganistán. La combinación imposible. Capitán Kirk de Star Trek viajará al espacio, pero de verdad. Despertó la pasión de una generación por el espacio. En el papel del Capitán Kirk en Star Trek, William Shatner exploró los confines de la galaxia. Veterano ha ido antes. Cuando se adentre, será la persona más Dr. Klim Chipenko. Ya que dejan atrás la Tierra. Ese honor es para llegaron a la última frontera hace años, cuando sus cenizas fueron lanzadas al espacio tras su muerte. Ya voy, ya casi termino. ¿Por qué no grabó eso temprano? Hermano César, ¿qué dijiste? Nicolás Maduro levanta los festejos navideños en el Palacio de Miraflores. Una exemplar denuncia a Facebook por anteponer sus ganancias a la seguridad de los usuarios. El cambio climático acabará con los nómadas. El cambio climático obliga a los masáis a renunciar a su vida nómada. Infierno vivido en los niños indígenas internados en Canadá. Se abre frontera entre Venezuela y Colombia tras casi 3 años cerrada. Puente ferroviario se derrumba sobre una carrera en Rusia. Escándalo de los papeles de Pandora. El Mesías siberiano. Jesús de Siberia, la historia de Vissarion, líder de una secta en la taiga rusa. México insta ante la ONU a apoyar a Haití para frenar la migración. Microsoft comienza el despliegue de Windows 11. La única jueza de la Corte Suprema de Justicia de Argentina dimite tras ocupar cargo por 17 años. En Chile, la bancada opositora confirma que presentará una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera después del escándalo de paraísos fiscales conocido como Pandora Papers. Desde el Partido Comunista denunciaron que el mandatario privilegia el lucro y los intereses privados. Paraísos fiscales, entonces. Sí o sí, la próxima semana. Queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales, el 21 de noviembre.
sepa y conozca todo lo que ha pasado y todas las actitudes absolutamente indecorosas por ser sutil que tenía. Que mantuvieron las fuerzas opositoras para determinar el futuro proceder sobre la polémica situación. La pesquisa internacional Islas Vírgenes Británicas un incidente. A su vez, el líder chileno conocía la decisión comercial y que no fue consultado sobre la venta para evitar conflictos de interés. Для того, чтобы заложить основу спасения людей, это должно произойти там, где это действительно будет наиболее благоприятно. $10,000 personas siguiendo el falso Cristo. Vamos a buscar qué es un paraíso fiscal entonces. ¿Cuánto ¿Sed de dinero extra? Invierte en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólicas más exitosa. Es un día cualquiera en el planeta Tierra, en su vuelta al Sol. La humanidad es mucha masa, en este caso 100.000 millones de kilos, unas 160 pirámides de Giza. Su velocidad de acercamiento es enorme, 100 veces la velocidad del sonido, y su trayectoria cruza la de la Tierra. ¿Qué ocurriría si un agujero negro en miniatura colisionara contra la Tierra? Preguntas tan apasionantes, una gama de temas, desde las cosas preguntas más importantes de la astrofísica. ¿De qué está hecha la extraña materia oscura que llena el universo, pero no somos capaces de ver? Atravesaría la Tierra como... Tranquilos. Aún así, cantidades de radiación, aunque muy pequeña, de que un geólogo encuentre un pequeño túnel y se convierta en el descubridor de que nació por patrocinar este vídeo. Os recuerdo que podéis conseguirla. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Hola. Ya me contestó este. Pueden usar Hablo para hablar con personas de otro lado. También. Se los recomiendo. Yo uso más que todo el chat. Bueno. Ya que terminamos todo. No hay nada más que me acuerde yo que ver. Cinco casos reales en los cuales se basaron las películas más aterradoras. Annabelle. Todo comenzó cuando una chica recibió por su cumpleaños De Rubius. Septiembre sin Fab. Alexa. Montes ahí está, rapita, ahí está. Rick. Impresora. O lo que haga falta, Orlok, ¿qué tienes que decir? Bueno, solo quiero enviar un mensaje, ¿vale? Ahora, aprovechando que estoy aquí en el mayor streaming de España, solo quiero enviar un mensaje dedicado a mi profesor de tercero de la ESO que decía que no iba a llegar nada. ¡Tenías razón, hijo de puta! ¡Que jodas! Esto es un poco... Soy Nathan. Millonaria, descendiente de una poderosa familia alemana, habla 3 idiomas, baila ballet, saca unas...
Sí me pasó. Esto es un poco... Rolex. Ay, un poco de todo, sí lleva. Un poco de misa. ¡Hola! No. No. Torta. Esto es un poco de todo. Esto es Limbo Cocoon, una interfase de slime conductiva que permite influenciar sonido y luz con el tacto. Ya casi. Este es un gran invento más salido de Rusia, una bici de 400 caballos de fuerza con un motor de helicóptero. Хочется показать максимальную скорость. Перед запуском мы сделали кое-какие мероприятия и будем давать жидкого. Así es como Apopjack creó un dije de pulpo de plata. Espero que te haya gustado el video y no olvides... Esto es un poco de todo. Así es como preparan churros gigantes en una tienda en Taiwán. Todos los órganos para poder vivir dentro de él. Así es como hace las cosas un japonés normal contra un japonés de anime. Mission complete. 貴様、まさか WEB のメンバーか。は？白羽クレマ。来い。これ壊せた。あ、いいよ。壊れてる。俺は。En este video de Custom Superheroes se está modificando un juguete de Hulk para crear una sorprendente miniatura de King Shark. Esta es la versión oscura de la música de la película El Increíble Castillo Vagabundo de Estudio Ghibli. Tenemos una melodía bastante afinada, sería refinada. Bueno, ahí está. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario. Esto es un poco de todo. Así es como se debe tocar el himno soviético. Este hombre está volando un dron de primera persona para grabarse mientras